¿Qué tal, amigos de Mentes Brillantes? Soy Lisa Redondo y el día de hoy estoy complacida aquí en compañía del doctor Juan Jáuregui. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Liz, qué gusto de que estés aquí conmigo. Pues me encantaría que nos platicara cómo es que inició con esta labor tan hermosa que es la docencia. Yo tuve la suerte muy joven de irme a estudiar a Estados Unidos. Y cuando llegué allá fue un shock para mí ver que la universidad ya era muy diferente a las escuelas de aquí. Que no te pidan nada de memoria, que te pidan que cuestiones a los maestros, que te pidan que investigues. Y entonces yo pensé que, ¿por qué en México no era así la educación? Y entonces, total, yo allá terminé mi primera licenciatura, que fue en Ciencias y Filosofía, y luego, porque yo me fui becado por Caritas International de Alemania, que es una organización católica, en aquel tiempo no había CONACYT todavía, y entonces tuve que pagar mi beca con un año de servicio social, y entonces me regresé a México, había Plaza en México, y di un año de servicio social como maestro en Compostela, Nayarit. Compostela, Nayarit es un pueblito que está yendo a Vallarta, hacia la derecha, es más, le acaban de hacer un libramiento por ahí. Y ese fue mi primer trabajo como maestro y me encantó. Pero tú debes entender que los maestros no ganamos mucho, y entonces mi segunda alternativa fue tener negocios, y desde muy joven comencé a tener negocios, al principio asociado con otras personas. Y me di cuenta que en aquel tiempo mi licenciatura en Estados Unidos no valía en México. Qué barbaridad. Entonces, como me gustó siempre mucho el estudio, estudié una licenciatura aquí en México, que fue Administración de Empresas. De hecho, ya había yo iniciado una maestría en Estados Unidos en Psicología también. Entonces me dediqué a los negocios. Al mismo tiempo yo daba clases en preparatorias, en secundarias, por hobby. Viví 12 años en México y me comenzó a enfadar México por el tráfico y todo lo que había pasado. Te hablo de hace 40 años. Y entonces hubo una oportunidad de poner un negocio aquí en León, Guanajuato. Y me encantó la ciudad. De hecho, yo nací aquí cerca, en Teocaltiche, Jalisco. Y la primera estación de radio que yo escuché fue una estación de León, la LG, cuando estaba muy chico. En aquel tiempo no había televisión, tengo que aclararte. Y entonces me vine a vivir aquí a León, y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y ando cumpliendo, este año cumplo 41 años aquí en León. Y bueno, estuve con un negocio de llantas de 1977 al 83. Y entonces fue cuando hubo problemas. Yo ya en ese momento importaba llantas de Estados Unidos y de Europa. Tuve que cerrar el negocio y entonces pues me corrieron de mi casa, porque ahí estaba en mi casa y me dijo, la que entonces era mi esposa, pues, conseguí un trabajo, ¿no? Haz algo. Entonces comencé a dar clases aquí, en el TEC de Monterrey, en la UBAC, que ahora es La Salle, y en la Ibero. Y bueno, pues yo siempre había dado clases. Y desde entonces para acá, tengo 35 años para clases aquí en León, y he tenido alrededor de 40,000 alumnos. 40,000. En 35 años. Saludos a todos sus alumnos. Claro que sí, saludos. Qué interesante. Y entonces estuve 10 años en el TEC de Monterrey como maestro de planta. Aproveché y estudié una maestría y un doctorado ahí en el TEC de Monterrey. Y hace 23 años se me ocurrió fundar esta escuela, el Colegio de León, y pues me han dado muy grandes satisfacciones. Es una escuela, una institución de educación superior que no tiene muchos alumnos, pero tiene muy buenos alumnos. Y pues gozo mucho el ambiente que hay aquí. Es una escuela muy diferente, los alumnos son diferentes, y lo más importante de la vida es que tú hagas lo que te gusta, ¿no? Eso es básicamente. Qué interesante. Me encantaría que también nos platicara sobre la fundación de esta institución, y bueno, también quiero platicarles que el doctor tuvo gran influencia en que se abriera la Universidad UNIVA aquí en León. Entonces él aquí en León, aunque él es muy modesto, pero realmente ha tenido una marca muy fuerte en el sector educativo. Bueno, la verdad es que por número de alumnos y todo no somos tan importantes, pero resultó que uno de mis alumnos del TEC de Monterrey, que ahora es doctor también, el doctor Silva Herrera, en La Piedad era el director del UNIVA y me comenzó a invitar a dar clases allá. Luego me invitaron a comenzar a dar clases del UNIVA en Lagos de Moreno, que ya tenían planteles, y conocí al rector, fundador de la UNIVA, al sacerdote Méndez Bravo,
Y entonces un día él me dijo, oye, ¿por qué no abrimos la UNIVA en León? Y entonces abrimos la UNIVA en León, de tal manera que por una alianza estratégica de 1995 a 1999, el Colegio de León era la UNIVA o la UNIVA y León era el Colegio de León. Después, como pasan algunos amores, no nos entendimos y tuvimos que divorciarnos, pero pues sí fue una experiencia muy interesante. Y luego, cada quien por su lado, ¿ustedes se vinieron a las nuevas instalaciones? No, lo que pasa es que en ese inter nosotros conseguimos nuestros propios reboes y tenemos actualmente 6 licenciaturas, 8 maestrías y 3 doctorados. No tenemos muchos alumnos, pero sí, como te digo, tenemos muy buenos alumnos y ya vamos a cumplir 23 años. Bueno, y aparte me imagino que usted debe ser muy disciplinado porque estuvimos platicando que usted ha estado trabajando en los medios de comunicación, en empresas privadas y aquí como director de esta institución con bastantes alumnos. ¿Tiene algún tip que nos pueda pasar de organización o de hábitos que usted realice? Bueno, el asunto es que, como dije hace rato, a mí lo que me encanta es ser maestro, pero como no es una profesión que esté más o menos pagada, y como también me gustan mucho los negocios, he ido combinando las dos cosas. Y sí, he estado activo en los medios masivos de comunicación. El tiempo que viví en México tuve la experiencia de participar con el que fue un gran amigo mío, Jorge Saldaña, 10 años en Canal 3 en programas en vivo. Después aquí en León estuve participando con una columna dominical en periódico AM sobre política por 10 años y fue muy leída también. Luego tuve un programa en radio, en Radiorama, 10 años también. Y entonces pues ha sido mi hobby. ¿Y lo que más le gusta es la docencia? Sí, claro, el dar clases, eso es lo que más me gusta. ¿Y cómo le gustaría que fuera el Colegio de León en los próximos 10 años? Bueno, primero quisiera explicarte por qué el Colegio de León es una escuela diferente. Quizá la deficiencia más grande del sistema educativo en México es el memorismo. Desde muy niños acostumbramos a los alumnos a que repitan lo que el maestro dice. Y yo en Estados Unidos, donde estudié licenciatura, maestría y después doctorado, pues me di cuenta que eso no es así. Yo nunca he estudiado en Europa, pero tengo entendido que tampoco es así allá. Y entonces el Colegio de León lo fundé con la idea de que fuera una institución de educación superior muy diferente. Entonces nosotros partimos de una filosofía sobre educación muy diferente, que consiste en que lo más importante para un alumno es que aprenda a pensar. Yo lo digo muchas veces y ahora ya hay estudios, sobre todo de un investigador de Harvard, que propone que el 95% de la gente en el mundo no sabe pensar. Hablamos de pensamiento crítico, porque en todas las culturas, y especialmente en la cultura mexicana, se nos educa para que creamos lo que nos enseñan y obedezcamos lo que nos ordenan. Y yo propongo que la universidad, desde que se fundó hace 800 y pico de años, es una institución que tiene como objetivo que la gente piense, no que crea, y que tome decisiones en lugar de obedecer. Obviamente que esta postura es muy incómoda para las personas que detentan el poder, y hablo desde los gobernantes y los sacerdotes hasta los padres de familia. De hecho, yo tengo, por ejemplo, un diplomado que doy a jovencitos y jovencitas de 13 a 16 años, en los que los enseño a desobedecer a sus padres y a tomar sus propias decisiones. He dado ese curso como a unos 100 adolescentes y el 80-90% de esos adolescentes pues cambia totalmente su vida y la vida de esas familias. Pero bueno, entonces el objetivo es que la gente piense de manera crítica y que aprenda a tomar sus decisiones. Curiosamente, la inmensa mayoría de la gente, que hablo de 90 y pico por ciento, entre 95 y 99% de la gente no piensa y no toma decisiones. Creen que piensan y creen que toman decisiones y van por la vida, como decía una canción muy vieja de un autor de los años 50 que decía: pasan por la vida como hoja seca que arrojó el vendaval, que se van para acá y se van para allá, pero no toman decisiones porque no pueden pensar. Y entonces eso es a lo que me he dedicado. Mis clases son muy retadoras, claro, pues tengo muchísimos alumnos que conocí en el TEC de Monterrey o que conocí en La Salle, inclusive en La Salle daba clases en una escuela de comunicación, en la Ibero más poquitos, pero también tuve. Y ¿qué te diré yo? Cuando tengo la suerte que una persona sea mi alumno o mi alumna, no se va vivo, se va herido, porque mi manera de dar las clases es retar a su inteligencia.
El primer asunto es que no me crea ni a mí, no tiene que creerle a nadie, que todo lo verifique. Y bueno, pues me divierto mucho con eso. Entonces, la verdad, la pregunta que me haces de cómo veo esta escuela en 10 años, es una pregunta muy difícil para mí porque la veo en la bruma. Como te dije, yo tengo 70 años, estoy próximo a cumplir 71. Ha habido 2 o 3 intentos de gente que quiere colaborar conmigo en la escuela, pero no se han concretado. De hecho, Silva Herrera, que fue el primer director de la UNIVA aquí en León, no sé si te tocó a ti o ya no se tocó a ti, pues él intentó venirse para acá, pero él actualmente vive en Monterrey y no fue posible. Mi horizonte de vida es llegar a los 80 años, puede ser que me muera mañana y mis amigos están muriendo, pero mi horizonte de vida es llegar a los 80 años sano y lúcido. Entonces, bueno, pues son los 10 años que siguen, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y bueno, pues el asunto es que cuando tú te dedicas, como te dije, a lo que te gusta, generalmente las cosas te salen bien. No quiero que sea una escuela muy grande. Ahí cometí un error mercadológico muy importante, porque yo quiero gente inteligente. Mis alumnos en general, te hablo del 80-90% de mis alumnos son gente inteligente. Porque si la gente no es inteligente, es perder el tiempo. Aquí en México, la demagogia de los políticos ha hecho creer que cualquiera puede ir a la universidad y eso no es cierto. Mira, yo tuve el gusto de ver que en Argentina a los que llegan a la universidad los consideran, la gente común y corriente los consideran locos. Y en Argentina llegan a la secundaria, y con la secundaria tú puedes tener un negocio, puedes ser empleado público, puedes ser gerente de un banco y todo, pero los que entran a la universidad es gente que de veras va a estudiar, y aquí en México no pasa eso. Aquí en México el ir a la universidad es, pues así como antes eran los 15 años o algo así, y no, la universidad es un proyecto a nivel internacional que debe ser muy serio. Yo te digo que, desgraciadamente, inclusive las universidades famosas en México, en las que yo he dado clases, no tienen un nivel internacional. Por supuesto que vemos la noticia de que un grupo de chavos de la UNAM o del Tecnológico de Monterrey ganaron una competencia en China. En todas las escuelas hay alumnos brillantes y maestros brillantes, por lo menos el porcentaje. Yo en mis cursos hago una pregunta muy frecuente que digo, a ver, tú en tu carrera de licenciada en administración que tienes, tuviste 50 maestros. Ahora voy a cambiar la dinámica. De esos 50 maestros, ¿cuántos fueron personas valiosísimas que tú digas, no hombre, esos maestros de veras? ¿Cuántos de 50? ¿De 50? Sí. ¿Unos 10? Unos 10, bueno, es una respuesta muy alta, generalmente dicen 4 o 5. Pero aceptando que hayas tenido 10 muy buenos maestros en tu carrera, imaginas que de las 1000 camionetas que hace General Motors al día, solamente 100 salgan sin defectos. Sería un fracaso General Motors, ¿verdad? Entonces, si en opinión de los alumnos que yo he tenido, cuando hablan de sus licenciaturas, te dicen que cuando mucho el 10% de sus maestros fueron buenos, pues entonces la educación en México está a un nivel desastroso. Yo en esta escuela te garantizo que el 90% de mis maestros son extraordinarios. Ay, qué bien. Y de vez en cuando meto 2 que 3 que no son así, porque sobre todo a los abogados, tengo que hacerles entender de que se van a topar con agentes del Ministerio Público, con jueces que no son muy brillantes, y ellos tienen que también aprender a tratar con ese tipo de gente. Pero en general no. Los maestros debían ser gente extraordinaria. Qué interesante. ¿Y cuál es la materia que más gozas impartir? Bueno, mira, como yo tuve la suerte de estudiar 2 licenciaturas, 2 maestrías y 2 doctorados, entonces hay muchos maestros. ¿2 doctorados? Sí. Uno en Estados Unidos en administración, me envió el TEC de Monterrey, y uno aquí en mi escuela en filosofía. Entonces mis 2 áreas más importantes que manejo son la filosofía y la administración, pero hay muchísimas materias. ¿Qué te diré? Las materias de filosofía son extraordinarias. En filosofía me gusta mucho dar ética, por ejemplo. Me gusta dar mucho el área de psicología, sexualidad humana. En administración me gusta mucho dar pensamiento estratégico, liderazgo, trabajo en equipo. Y bueno, tengo por ejemplo un programa de diplomado que se llama Desarrollo Directivo. Ese es como quien dice el producto campeón. Y han pasado ahí gente de más de 1000 empresas en 30 años. Y pues he tenido muchísimos alumnos. Ese programa lo impartimos en General Motors Silao hace 12 años. Y se lo dimos a los 387 gerentes de General Motors. Entonces, generalmente yo gozo todo. Ahorita, por ejemplo, anoche di una clase de cine, un taller de cine. Y ayer destrozamos la película que acaba de ganar el Oscar
de Guillermo del Toro. Y bueno, pues ahí analizamos por qué es una gran película. Y bueno, todo es O sea, vieron toda su parte buena y la que no les agradó. Pues tanto. no, al contrario, ¿Cómo? porque tiene muy pocas cosas que no agraden. Vimos por qué es una película que ganó un Oscar. Y vimos que es una gran película. Porque también, por ejemplo, todo el mundo va al cine y dicen, ay, qué bonita película. No saben por qué. O dicen, esa película no me gustó. Se vale que no te guste, pero una cosa es que no te guste la película y otra cosa que sea mala película. O al revés, se vale que digas, me gusta mucho la película, pero a lo mejor no es una buena película. Y entonces para eso sirven los cursos. Y eso O sea, que realmente los pone a reflexionar. Exacto. El tema general es que la gente piense y que fundamente sus decisiones. Qué interesante. Y bueno, también me gustaría que nos platicara cuáles han sido sus mayores satisfacciones en estos años como docente. Pues en general, el tipo de alumnos y de maestros que tenemos aquí en la escuela. ¿Hacen unos exámenes muy rigurosos? No, ¿Cómo? aquí para comenzar no hay exámenes. No. En esta escuela no hay exámenes. Yo creo que los exámenes son un gran fraude a nivel mundial, pero especialmente en México. Entonces aquí no hay exámenes. Aquí tú vas construyendo tu calificación en base a actividades. Tienes que hacer reportes de lectura, tienes que hacer presentaciones en clase, tienes que hacer trabajos de investigación. O sea, tienes que no da el ancho, se sale por su cuenta. ¿Qué te diré? Fíjate, ni siquiera tenemos examen de admisión. De vez en cuando pues nos llegan personas que a lo mejor no tienen la capacidad y pues como tú dices, luego se van porque tienen que estar trabajando. No es que no entiendan, es que hay que dedicarle tiempo, como te digo, a la universidad. Entonces, por ejemplo, nuestras clases generalmente son de 3 horas, pero mínimo, si tú vas a venir a una clase de 3 horas, tienes que preparar 3 horas o más, porque aquí las clases son interactivas. O sea, tú llegas, por ejemplo, yo de Economía 1, y en esa primera clase de Economía 1 voy a llegar y te voy a preguntar, Liz, ¿qué es economía para ti? O sea, en lugar de que el maestro exponga y que los demás están tomando notas y que el maestro diga, apunta lo que viene en el examen, aquí es al revés, a ver, tienes que leer todo esto, tienes que investigar esto, tienes que hacer esto, y llegas a clase y el maestro te va a preguntar, a ver, Liz, de lo que investigaste, dime, ¿qué crees tú que es la economía? Y tú dices una cosa y el otro alumno dice otra y otra, y luego, oye, tú dijiste esto, pero esto está diciendo otro, a ver. Yo pongo una comparación como en las películas de artes marciales. La primera parte de la clase el maestro le dice, a ver, peleate con ella. Luego ahora tú peleate con él. Entonces la primera parte de la clase es discusiones entre los alumnos. Y al final se para el maestro viejito, se hace yo, digo, a ver, golpéame a mí ahora, Liz. Y con todo. Y entonces yo con el dedo chiquito se hago así. O sea, pero esa es la segunda parte de la clase. Por ejemplo, ayer en la clase de cine vimos la película. Y todo el mundo tuvo que opinar, tenía 15 alumnos. Y después de que opinan, hago yo mi propuesta, que no es impuesta, es una propuesta. Esto es lo que yo opino. Te propongo lo que yo opino. Tú puedes no estar de acuerdo con eso, otra vez piensa. Pero si tienes una posición diferente, tienes que fundamentarla. Y para eso tienes que investigar. Y ese es el método que tenemos aquí. Y te digo, el 90% de nosotros son extraordinarios, alumnas, todo. Y además aquí el estudio es un estilo de vida. Yo tengo alumnos que ya van por su segunda o tercera maestría, alumnos que van por su segundo doctorado, alumnos que de doctorado se regresan a maestría. Se vuelve un vicio estudiar. Y bueno, es padrísimo aprender. Claro, por eso tú vas a ser alumna de esta escuela. Me parece excelente. Muy bien. Y bueno, para terminar, bueno, nosotros podremos aquí durar horas platicando. Yo encantado. Y bueno, me encantaría que nos dejara algún mensaje a las personas que están viendo este video. Yo creo que sí tenemos que agendar una nueva entrevista. Mira. Pero un mensaje para que nos motive a seguir aprendiendo y para pensar. La parte importante es que en la cultura mexicana, que tiene raíces en la religión cristiana, católica, europea, se nos inculca desde niños que estamos de paso por esta vida, que es un valle de lágrimas, pero que va a haber otra en la que vamos a gozar. Yo creo que debe ser exactamente lo opuesto. Yo en lo personal soy ateo, no sé si hay otra vida, pero sé que en esta vida sí se puede ser feliz. Y para eso podemos usar la filosofía clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los demás. Y podemos usar la ciencia moderna y la ciencia posmoderna. Ahora estamos en posición de que una persona joven como tú llega a los 100, 120 años sana, ilusionada.
Como te digo, yo voy a cumplir 71 y me siento muy a gusto, como que comenté hace rato, acabo de cambiar de deporte. He practicado casi todos los deportes, pero ahora pues, estoy practicando el paracaidismo, ¿cómo ves? Excelente. Entonces, Y sí, ya he visto fotos. esto supone una serie de disciplinas que tú tienes que seguir. Sí. Primero, pues tienes que ser muy cuidadoso con tu cuerpo, en el aspecto higiénico, que no debía mencionarlo, pero es muy importante. Lo segundo, que tienes que hacer ejercicio. Las personas que hacemos ejercicio nos sentimos muy bien. Tercero, tienes que mantenerte activo, en tu caso activa intelectualmente. Yo todos los días estudio cuando menos 3 horas. Wow. Porque el cerebro, si tú lo mantienes activo, el cerebro permanece sano. Si tú dejas de usar el cerebro, entonces pues el cerebro se vuelve obsoleto. Wow, eso es un Igual gran que los tip alumnos, para claro. mí, porque Entonces, quiero mantenerme lúcida. actividad intelectual, actividad económica, el mantenerte activo en algún negocio, en algún trabajo es importantísimo. Las personas que dejan de trabajar se mueren rápidamente. Eso de que ya no tengo nada que hacer, no, tu disciplina, que tienes que ir a tu trabajo, que tienes que ir a tu negocio, que tienes que hacer algunas cosas, eso es importantísimo. Entonces, la otra es actividad social. Tenemos que tener amigos y tenemos que convivir. El dicho dice que pocos, pero buenos. Y eso es muy importante. De hecho, está demostrado, hay muchísimos estudios en Estados Unidos, que las personas de más de 60 años que se aíslan, se enferman y se mueren. Ahora, hace rato tú me preguntabas, pues tú sabes, porque somos amigos de Facebook, de que yo me junto con gente joven. Sí. Eso es muy importante, porque si me juntara con viejillos y viejillas que nomás se le pasan quejando de todo, pues no. Entonces hay que juntarse con gente positiva, con gente alegre, con gente sana. Finalmente, te lo tengo que decir, hay que prepararse a ser activo sexualmente, porque la actividad sexual pone a punto todas tus hormonas, y cuando las hormonas comienzan a fallar, también te mueres. Por ejemplo, un dato muy rápido que te doy, las mujeres, como tú debes saber, también tienen testosterona, que es la hormona masculina. Cuando la hormona masculina, testosterona, les falla a las mujeres de más de 50 años, a los hombres de más de 60 años, ya no les dan ganas de hacer nada. Y ahí el cuerpo también es muy importante. Si tú le pides a tu cuerpo que siga produciendo testosterona, el cuerpo sigue produciendo testosterona. Si tú ya no le pides que produzca testosterona, pues deja de producir testosterona, y entonces ya sin testosterona ya no te dan ganas de nada. Entonces, interesante, no sabía ese dato. son 5A: actividad física, actividad intelectual, actividad económica, actividad social y actividad sexual. ¿Cómo ves? Excelente. Las voy a recordar, voy a tomar nota y creo que va a ser bastante interesante que las personas que están viendo este video también lo tomen en cuenta. Liz, pues yo te agradezco muchísimo. Yo también, muchísimas gracias. Y cuenta conmigo siempre que quieras platicar. Ay, muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos los que estén viendo este video. Le agradezco mucho al doctor Juan Jáuregui y bueno, espero que no sea la última entrevista, que podamos hacer más. Estoy a tus órdenes. Y estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en esta institución. Claro que sí. Bueno, hasta luego, amigos. Adiós.